Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy MiniGamerGas y chicos, hoy el vídeo va a depender un poquito de lo que nos toque en el nuevo torneo. ¿Por qué digo esto? Porque como ya sabéis, muchos de vosotros me estáis preguntando si en este torneo podemos hacer lo que estábamos haciendo en el torneo de la temporada anterior, en el que bajábamos de categoría 5 a categoría 4 y luego volvíamos a subir a categoría 5 y nos modificaban los premios, ¿vale? En este caso yo ya he hecho varios pasos, he bajado a categoría 4, he vuelto a subir a categoría 5 y en este caso el torneo aún no lo he reiniciado porque quería hacerlo aquí con vosotros para que veáis que aún se puede seguir haciendo, ¿vale? En este caso, como estáis viendo, el torneo lo tenemos entre la Carnival, que no sé por qué aún no se ha borrado este torneo, pero bueno, en teoría sería entre la Victory Cup y la Champion Cup, ¿vale? Y como veis el precio en este caso son 7.500 monedas. Esto ocurre cuando tú bajas a categoría 4, ¿vale? Pero si os dais cuenta, yo ahora mismo estoy en categoría 5 de nuevo. Por cierto, chicos, 72 victorias, a punto de llegar a esas 106 que es mi récord y quiero sobrepasarlo, ¿vale? La verdad es que me están tocando algunos partiditos duros, pero bueno. La cosa, que no me desvío. Como estáis viendo ahora mismo, el torneo lo tenemos aquí, ¿vale? Lo que queremos hacer es que pase a ser un torneo entre la Champion y la Legend, ¿vale? Y en este caso va a pasar a costar pues 50.000 monedas. Una vez que hemos vuelto a subir a categoría 5, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale, chicos? Nos venimos por aquí, cerramos el juego, le damos aquí, lo cerramos del todo y ahora lo volvemos a abrir. Ayer lo probé, lo único que me dio un problemilla, y como ya sabéis que los servidores no están todo de bien del todo, por así decirlo, pues a veces el torneo no cambia. ¿Qué pasa? Me jugué un par de partidos, luego de buenas a primeras me jugué el torneo, me bajó de categoría, fue una locura un poquito extraña, pero bueno, la cosa es, aparte de que tarda un montón en cargar ahora, pero bueno, entramos al torneo y ahora sí, al estar en categoría 5, nos va a cambiar el torneo de posición y vamos a ver si nos han cambiado las recompensas, que como veis me sale un 1, en este caso nos han puesto las Seven Hill, ¿vale? Red, en este caso las calcetas, pero los premios siguen siendo lo mismo, no es nada así interesante, así que chicos, esto por un lado, ¿vale? Y lo que voy a hacer es aprovechar este vídeo para hablar de algo que muchos de vosotros me lleváis preguntando también bastante tiempo, sobre todo los nuevos, y es cuáles son los mejores jugadores en cada posición. El otro día me puse a grabar un vídeo de los jugadores raros y me di cuenta que el vídeo de los jugadores raros lo tengo. Tengo un vídeo también de jugadores épicos y bueno, en este caso os pregunté personalmente a cada uno que me habéis preguntado y lo que me comentaste fue: MiniGamer, no hace falta que sea de una rareza en concreta, queremos los jugadores en general, ¿vale? Así que vamos a aprovechar un poquito esto para hablar de los jugadores en general, ¿vale? Así que va a ser un vídeo teórico, sé que a muchos los vídeos teóricos nos gustan, ¿vale? Pero bueno, también quiero echarle un cable a toda esta gente nueva que está entrando porque también se lo merecen, ¿vale? Así que chicos, los que molan los partidos, no preocuparos, mañana nos saldrá algo bueno, ¿vale? Así que ahora sí, vamos a darle caña. Esto va a depender también, chicos, un poquito de, en este caso, la formación que utilicemos. Ya os lo comenté en muchos vídeos, no es lo mismo usar esta formación que utilizar esta formación, que utilizar esta formación, que utilizar esta, ¿vale? Porque si nos damos cuenta, en una tenemos un delantero, tendríamos que elegir solo un tipo de delantero, tendríamos que elegir 5 centrocampistas y en cambio en esta tendríamos que elegir 3, ¿vale? Así que esto va a depender un poquito. Yo voy a decir, por ejemplo, 4 buenos jugadores en la delantera, 4 buenos o 5 jugadores buenos en el centro del campo, 4 o 5 en la defensa, ¿vale? En este caso, como vosotros estáis viendo mi alineación, que yo juego con esta, os voy a enseñar un poquito cuál es mi distribución de cada jugador o cuál es su tarea en el juego, ¿vale? Como veis tengo a Zulay, que es una máquina en velocidad, 84 de sprint, ¿vale? Y luego tenemos al señor Lionel, otra máquina en velocidad, 85 de sprint. ¿Por qué utilizo estos jugadores? Porque me gusta la gente rápida en la parte de arriba. Hay gente que le gusta más la gente táctica, ¿vale? Y en este caso, en vez de poner un Zulay, pues te mete, por ejemplo, pues no sé, un Ronaldo, que no tiene la velocidad que tiene Zulay, ni de asombro, ni la velocidad que tiene Messi, pero tiene un buen tiro, ¿vale? Igual que Park. Entonces podríamos utilizar un jugador un poquito más lento en la parte de arriba, ¿vale? Como delantero centro, y el segundo uno con un poquito más de velocidad, ¿vale? Porque al final el delantero de arriba va a terminarte los balones. Algo parecido pasaría en una alineación con 3 delanteros, ¿vale? Podría ser interesante colocar 2 delanteros veloces por los laterales, que es por donde vamos a intentar centrar, a intentar irnos un poquito más de lo que es la defensa, ¿vale? Y utilizar un delantero más centro puro, en plan Black Bell, que no tiene unas estadísticas muy potentes, pero bueno, es un jugador que más
en el centro, ¿vale? Un señor, pues bueno, Dipriet funciona muy bien, un señor Goalowski, ¿vale? Que como veis tampoco tiene un buen sprint, pero es muy buen rematador, y en este caso pues combinaríamos un poquito esto, ¿vale? Yo, si jugáis con 3 delanteros, pondría por los 2 laterales jugadores veloces en la parte de arriba. ¿A quién tenemos? Pues si no queremos irnos directamente a los legendarios, nos vamos a ir primero a los raros. En los raros tendríamos jugadores como el señor Lannister, ¿vale? Que como veis es una auténtica máquina, tiene un buen tiro, tiene un buen pase, tiene un buen sprint. Lannister es un jugador 100% seguro, ¿vale? Lo juega a la gente del principio y la gente que lleva muchísimo tiempo. Luego tenemos otro jugador como Park, ¿vale? Para centrarnos más en lo que sería el delantero centro puro. Vemos un tío que tiene un sprint a este nivel ya decentillo, ¿vale? Pero como veis, donde más resalta es en el tiro y en el pase, ¿vale? Así que podríamos tener una bestia pues metiendo cañonazos. Luego, si nos fuéramos un poquito a la parte de jugadores épicos, vale, aquí ya podríamos tener un poquito más de cambio, ¿vale? Voy a volver a mi alineación porque estoy un poco perdido viendo los jugadores así. Aquí en la parte de arriba tendríamos 2 jugadores que van a resaltar por encima de todo, ¿vale? Uno es el señor Azulay y el otro es el señor Day, ¿vale? Como veis, estas estadísticas son brutales en los dos, son auténticos delanteros y son 2 delanteros que pueden ser titular 100% en cualquier equipo. Luego hay algún jugador, por ejemplo, en este caso Wegner, que también es un jugador de los que a mí me gustan, tiene un buen aguante, tiene un buen sprint, como estáis viendo, tiene un tiro bueno, ¿vale? Lo que más le falla es la entrada, pero en la delantera pues lo utilizamos bastante poco. Entonces, otro jugador interesante podría ser Wagner, ¿vale? Luego, pues bueno, aquí ya sería un poquito, buscar un poquito más, pero por ejemplo el señor Wong también es interesante, lo que pasa que es de los jugadores épicos que menos puntos de media consigue, ¿vale? Conforme lo vamos subiendo. Y luego vendríamos a la parte de jugadores legendarios. Para mí, el boss, el jefe, el rey de reyes, ¿vale? En este juego es el señor Lionel. No tiene, yo creo que, competidor en este campo, ¿vale? Igual, si Mbappé lo subimos, pues como veis también tiene buena velocidad, tiene unas estadísticas muy parejas, ¿vale? Pero en este caso yo no tengo la oportunidad de tener a Mbappé, si no lo tendría también de cabeza en el equipo, pero Mbappé también es un jugador bastante interesante. Otro jugador que también es interesante, como os he comentado, más para delantero centro, podría ser Ronaldo perfectamente. Y luego tenemos el típico jugador como Neymar, que como veis tiene unas estadísticas bastante parejas, pero es un jugador que funciona muy bien como Kevin De Pass. O sea, lo puedes poner tanto en un lateral como delantero centro, como el delantero pues, de segundo delantero. La verdad es que el señor Sam Bakin también funciona bastante bien. No tenéis ninguno de estos y tenéis al señor Ragnar, ¿vale? Ragnar, otro jugador que aparece en este caso en la Legend, y es otro jugador con unas estadísticas que como veis son brutales. Tiene un buen tiro, tiene un buen sprint y tiene un buen aguante. En este caso Ragnar sería otro jugador muy interesante para el equipo. Lord Eddie, como veis, tiene un sprint bastante flojo, ¿vale? No lo he probado, no podría deciros mucho, pero bueno, yo he probado personalmente a Goalowski, no me termina de convencer porque es muy lento, pero bueno, tengo muchos de vosotros que me habéis dicho que es un jugador bastante interesante, así que también hay que ponerle un poco, pues, en posición, lo que os estoy comentando, ¿vale? No es lo mismo jugar con la alineación como la llevo yo que jugar con 3 delanteros. Luego de los míticos, para mí, de los mejores, ¿vale? Dipriet, ¿vale? Quitando los nuevos, ¿vale? Eusebio es una máquina, como ya visteis en el vídeo anterior. Eusebio es una máquina, Panther. Y en este caso es de los mejores, junto con nuestro compi Maradona, que por ahora sigue siendo el mejor mítico del juego, ¿vale? Luego tenemos a Ronaldinho, un jugador que yo lo esperaba mucho, pero como veis aún el sprint lo tiene bastante cortito, pero es otro jugador interesante y casi todos los jugadores míticos son interesantes, ¿vale, chicos? Así que nos quedamos con esto, los míticos, el que queramos por nivel. En la delantera, por jugadores legendarios tendríamos Ronaldo, el interesante, Sam Bakin, tendríamos a Ragnar, Kylian, Manu también tiene unas estadísticas bastante buenas. Y como jefe al señor Lionel. De jugadores épicos, Day, Wegner podrían ser buenos, Wong y Azulay. Y luego si nos venimos a los raros, pues ya nos pasaríamos a Lannister y Park, ¿vale? En este caso, chicos, el vídeo va a ser muy largo, tío. Va a ser muy largo, pero bueno, en este caso yo creo que va a merecer la pena para toda la gente que quiera aprender un poquito de quiénes son los mejores. Y bueno, para mí los mejores centrocampistas que hay en el juego actualmente están casi todos en mi alineación, ¿vale? En este caso tendríamos 2 jugadores más que son muy interesantes, como son el compi Faraó, ¿vale? Que es muy bueno también. El número de X podría pasar perfectamente por Kevin De Pass, porque como ya sabéis, los dos tienen las estadísticas planas. Simplemente, pues en este caso yo
a número 10 lo tengo más bajito, pero podrían pasar por el mismo jugador. Y bueno, luego tenemos jugadores que en este caso aquí va a variar un poquito el tema de las bandas y el centro, ¿vale? Aquí en el centro, quitando a Kevin De Pass, que es plano, como veis, Saeli tiene un pase que es de locos, ¿vale? Pero ¿quién tiene un pase de locos de los legendarios, por ejemplo? El señor Pogba, ¿vale? Maestro Paul. Y en este caso, chicos, yo aquí lo que os recomiendo serían jugadores rápidos en las bandas, ¿vale? Sí o sí, si atacas por un lado como por otro, ¿vale? En este caso yo tengo a Smirnov, que es un jugador raro, pero titularísimo, y al señor Stoyer, que como ves es otra auténtica máquina de destrucción. Luego tengo a Saeli, que como ya sabéis cumple brutalmente, es otro de los jugadores que yo creo que muchísima gente sigue utilizando. Y yo estoy utilizando a Kevin De Pass, ¿vale? Pero conozco gente que está utilizando, por ejemplo, al señor Cross, ¿vale? Y como veis el sprint de Cross no es muy bueno, pero en el centro del campo, justamente en la parte central, pues no hay tanto problema con la velocidad. Así que chicos, pues en este caso vamos a empezar por los raros, ¿vale? Podríamos meter perfectamente en la alineación tanto a Rodríguez como a Luke como Álvarez, ¿vale? Y a Smirnov. Serían los 4 mejores, ¿vale? Yo creo que son incluso los 4 que más estadísticas cogen del juego, ¿vale? Luego de los épicos meteríamos Saeli, que es 100% top. Tendríamos a Stoyer, que es 100% top. Y bueno, sinceramente, de los que quedan, ninguno me termina de convencer, ¿vale? Prieto me gustaba en su momento porque como veis tiene unas estadísticas bastante decentes, pero se queda muy bajito de media, ¿vale? Así que luego pasaríamos a los legendarios, que en este caso no tengo dudas, serían Faraón, nuestro nuevo compi Buble, que tengo aquí un vídeo que nos pasó Nando que os lo quiero enseñar, ¿vale? Esta es la foto de Buble, ¿vale? Y el vídeo sería... Él, cuando lo conseguimos, tiene una media de 39, pero que en este caso, al subirlo de nivel, va a coger una media de 48, ¿vale? Y lo más importante de este jugador es que lo podemos conseguir en la Legend. La verdad, chicos, que poder sacarlo en la Legend es algo bastante interesante y un punto grande a favor, ¿vale? Como estáis viendo, mirar estas estadísticas y mirar estas. Tienen algo de parecido, ¿verdad? Tiene un buen tiro, tiene un buen pase, tiene un buen sprint. La entrada y el aguante un poquito más bajo. Así que chicos, Bubblegum es otro de los legendarios a tener en cuenta. Igual que os he comentado que en nuestro compi Faraón, que tiene como estadísticas de delantero, ¿vale, chicos? Así que lo dicho, de los legendarios nos quedaríamos por las bandas con el señor Faraón, con el señor Bubblegum, y en lo que sería el centro, pues podríamos jugar perfectamente con el señor Whiter, con Maestro Paul, si te interesa. Kevin De Pass lo puedes poner por la banda que quieras. Nuestro compi Dynamo también tiene un buen pase y mejor sprint que nuestro compi Whiter, así que también lo podríamos poner en el centro del campo. Y a nuestro compi Superson, que como veis tiene unas estadísticas bastante más planas, ¿vale? Sería como un Samba King en la delantera. Así que chicos, en el centro del campo la verdad es que podríamos tener bastante abanico de jugadores interesantes para colocar. Luego de jugadores míticos, no sé si me falta alguno, creo que sí. Bueno, en este caso no sabemos si es Charlton o Di Stéfano. Pregunté a ver qué jugador era, no me quiso decir el nombre, simplemente me dijo que todo lo que tiene este parche tiene que ver con la Champions del 60, ¿vale? En esa Champions sí que estaba Di Stéfano, pero claro, Di Stéfano era delantero y en este caso está de centrocampista. Así que chicos, no sé, lo más seguro es que sea Charlton 100%. De hecho mucha gente ya está diciendo que es Charlton. Sinceramente, uno u otro está bien, no pasa nada. También tiene unas estadísticas bastante buenas y como ya sabéis, las estadísticas de los míticos siempre son buenas. Nos venimos a la defensa, ¿vale? Vamos a dejar a los jugadores comunes por aquí. En los raros, como estáis viendo, tengo 3 jugadores raros en la defensa. ¿Por qué? Porque para mí son de los mejores jugadores que hay en el juego, junto con Pambudi y Mambum, ¿vale? Estos serían esos 5 defensas raros que podríamos meter perfectamente en el equipo sin tener que tenerle ninguna envidia a ningún jugador épico o legendario. Luego, de los jugadores épicos, ¿cuáles son interesantes? En este caso, Chris, jugador que he tenido bastante tiempo y me ha funcionado muy bien. Mirad, estas estadísticas son brutales. De hecho, creo que incluso mejores que las de Jafari, y aún así tengo a Jafari en el equipo porque, no sé, este jugador para mí es algo especial. No sé por qué, tenía tiempo, o sea, hacía tiempo que quería tenerlo en el equipo y ahí lo tengo. Y bueno, serían Jafari, Chris. Y bueno, si te gusta un jugador que corte bien, ¿vale? Que tampoco es tan Hicks, es un jugador que también tiene un buen corte, ¿vale? Pero como veis no tiene mucho sprint, pero para ponerlo en lo que sería en el centro de la defensa sería también interesante. Luego nos venimos a los jugadores legendarios, para mí los mejores, con diferencia, ¿vale? Waka Waka, aunque no pilla la máxima
las máximas estadísticas, por ejemplo como Van der Wiel, ¿vale? Como estáis viendo, uno lo tengo a nivel 4, el otro a nivel 4, uno con 59 y otro con 66 puntos, la diferencia es muy bestia, pero las estadísticas de Waka Waka son muy buenas, ¿vale? Serían Waka Waka, el señor Van der Wiel, que es otro jugador que aparece directamente en la Legend. Maple es muy bueno también, chicos. Y Cheese Master es un jugador que no he probado mucho porque estéticamente no me mola, pero de subirlo de nivel también sería un jugador a tener en cuenta, ¿vale? Porque sus estadísticas también son bastante buenas. Jugadores míticos, pues bueno, me falta uno que es Snowflake, que no lo tengo, no sé las estadísticas exactas que tienen, pero seguro que funciona bien, igual que The Emperor, que mirad esas estadísticas muy buenas, no tiene mucho aguante, pero es muy bueno. Y luego tenemos al señor Roberto Carlos, que más que un defensa parece un delantero, ¿vale? Si nos ponemos a compararlo con el señor Zulay, podríamos decir que son primos hermanos, ¿vale? Uno con pelo, otro sin pelo, pero bueno, en este caso podría ser delantero perfectamente. Y nada, de los míticos siempre os diría que podéis colocar el que queráis y el que más os guste. Luego vendríamos en el tema de los porteros. Un portero que yo siempre he defendido, Nowak. Siempre que lo he tenido, este hombre ha funcionado perfectamente. Ahora tengo a Tanaka porque es uno de los... es el portero con más media de todo el juego que tengo ahora mismo. Y la verdad que también está rindiendo bastante bien. Pero en porteros comunes tendríamos Tanaka o Nowak para ponerlo en la portería sin ningún tipo de problema. En épicos, aquí creo que no hay duda para nadie. En este caso sería el señor Carl Mitchell. Luego tenemos, pues como estáis viendo, antes simplemente había un portero legendario, ahora parece que están saliendo bastante. Y bueno, The Cat es un porterazo, ¿vale? Mucha gente ya lo está metiendo en el equipo de titular. Manu Difort es un portero también bastante bueno. Y yo creo que sinceramente, no sé cuál de los dos era Stomper o Ice Will, ¿vale? Ice Will podría ser el peor de los legendarios para mi gusto, pero bueno, como ya sabéis, el portero no es tanto lo que tenemos, sino cómo le dé en ese momento a la máquina, ¿vale? Lo mismo te hacen paradones que te comes todos los goles. Esto no depende tanto de cómo juegues tú, sino de lo que quiera en ese momento la máquina, ¿vale? Y bueno, en este caso solo tengo de portero mítico al señor Spider. Se han visto algunas filtraciones de algún portero como Iker Casillas, ¿vale? Sainz en ese momento. Y habrá que ver qué estadísticas nos trae, pero por ahora simplemente tenemos al señor Spider y la gente que lo utiliza dice que también está bastante bien de portero. Así que chicos, esta sería más o menos mi elección, ¿vale? En la parte de arriba sabéis que han salido muchos delanteros porque hay muchísimos jugadores. De porteros hay menos, pero como ya os comento, esto tenéis que... verlo por vosotros mismos, ir probando jugadores, os daréis cuenta que a veces no un jugador por tener mejores estadísticas os va a rendir mejor, pero en el caso de intentar ganarle a esos ultrabots que siempre son mucho más rápidos que tú, la única forma de hacerle un counter directo es poner jugadores rápidos, ¿vale? Por eso siempre os recomiendo jugadores rápidos. Llegará un momento que llegará que vuestra media será X y no os hará falta esa velocidad porque vuestros jugadores ya serán más o menos equiparables, entonces no hace falta esa necesidad de la velocidad. Así que chicos, espero que os haya funcionado. Sé que es mucho texto, sé que a muchos de vosotros no habréis llegado ni al minuto 10 del vídeo. Los que habéis llegado hasta aquí sois unos cracks, os quiero un montón. Gracias por apoyar siempre el contenido del canal. La verdad que en visualizaciones estáis rompiendo todos los récords que tenía el canal y simplemente agradeceroslo un montón. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido, podéis dejar un buen like. Si no estáis suscritos y os queréis suscribir, pues os podéis suscribir. Y nada, familia, lo dicho, espero que os ayude. Cualquier dudita, como siempre os digo, no dudéis en comentarla o poneros en contacto conmigo por las redes sociales, ¿vale? Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy fuerte, que hayáis pasado buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.